Bienvenidos a la quinta semana de las conferencias Discipulación. Esta semana vamos a compartir las lecciones del libro Prepárese para discipular. Estamos muy contentos por la nueva oportunidad que Dios nos da para poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Prepárese para discipular es el libro que vamos a compartir en esta tarde. Este libro, Prepárese para discipular, está basado en un estudio de Primera de Tesalonicense desde la perspectiva del discipulado. Nosotros hemos estudiado muchas veces, hemos visto a Pablo como el misionero, el pastor, el teólogo. Y en esta ocasión vamos a ver a Pablo como el discipulador en desde el libro de los Hechos que nos narra cómo se extendió el Evangelio específicamente al mundo gentil dirigido por Bernabé y por el apóstol Pablo. En todas sus cartas el apóstol Pablo habla acerca del discipulado y menciona nombre de muchos de sus discípulos. Centenares de sus discípulos son mencionados en sus cartas. Pero escogí Primera de Tesalonicenses porque fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Además que era una iglesia nueva donde Pablo solamente pudo estar algunos meses debido a la persecución. Tuvo que salir de una manera forzosa de allí. Pero viendo Primera de Tesalonicense, allí podemos extraer principios para el discipulador. Vemos a Pablo como el discipulador y vemos todas las implicaciones que tiene el discipulado. Uno de los problemas que nosotros presentamos en la iglesia, tenemos en esa parte del discipulado, es que cuando enviamos personas a discipular en nuestra iglesia, muchas veces la gente no termina, la gente a veces llega hasta la mitad del proceso o de alguna manera se detiene en el proceso. Y a veces pensamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué las personas que enviamos al discipulado, por qué no terminan? ¿Por qué no hacen una obra completa? ¿Por qué no logran que el discipulado realmente sea parte del estilo de su vida? ¿Por qué no se convierten en verdaderos discipuladores? Y una de las cosas que hemos aprendido a través del tiempo y de todo este trabajo que hemos hecho a nivel del discipulado es que cuando las personas son enviadas a discipular a otros, ellos van motivados o impulsados por la visión del pastor o del maestro, el líder de discipulado, pero no han desarrollado una visión propia acerca del discipulado. Entonces, si el pastor o el líder está allí toda la semana animándole, ellos lo van a hacer. Pero cuando el pastor o el líder dejaron de preguntarle, dejaron de animarlo y todo, entonces se va olvidando y la gente no continúa. Porque no han desarrollado una visión propia acerca del discipulado. Este libro, Prepárese para discipular, estas 8 lecciones que vamos a desarrollar, tiene el propósito de ayudar a que los discipuladores desarrollen una visión propia del discipulado, para que cuando ellos vayan a discipular a otras personas, lo hagan impulsados por la visión de Dios, impulsados por la visión del líder o del pastor, pero también impulsado por su visión acerca del discipulado, que desarrollen una visión propia acerca del discipulado, que conozcan las implicaciones del discipulado y así ellos van a convertirse en verdaderos discipuladores que van a comenzar y nunca
no en el sentido, nunca van a terminar, no en el sentido de que van a dejar las cosas a medias, sino que nunca van a dejar de discipular, porque el discipulado va a ser algo que va a formar parte de su estilo de vida en el ministerio. Entonces, el propósito es ayudar a desarrollar una visión propia acerca del discipulado. Por eso estas lecciones tienen, vamos a desarrollar 8 lecciones que son 8 principios y vamos a hacerlo durante estos 3 días. En esta ocasión tenemos como invitados, tenemos 3 invitados especiales. Tenemos al pastor Alexander Montero, tenemos a nuestra hermana la misionera Ruth Saraí Cordero y tenemos también al pastor César Luzardo. Entonces ellos son los invitados que tenemos para esta sesión y yo quiero darle la oportunidad para que ellos tengan un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con Alexander. Alexander Montero. Alexander, él fue uno de los primeros pastores que cuando hace casi 15 años, cuando todavía no habíamos editado el primer libro, Mi Identidad en Cristo, teníamos una guía. Entonces Alexander me invitó para enseñar esa guía de discipulado a los pastores de Barquisimeto, de Lara. En ese tiempo él era el presidente de la Asociación de Iglesia Bautista del Estado Lara. Y también tuvimos la oportunidad de compartirlo ya a nivel de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, siendo él director general de la convención, yo como presidente. Entonces hicimos un buen equipo para lanzar el discipulado a nivel de la convención y para hacer lo que hicimos de organizar todo un plan para llevar el discipulado a todas las iglesias bautistas del país. Alexander, estamos muy contentos de que estés con nosotros y queremos que nos dé un saludo aquí a todas las personas que están viendo la conferencia. Bueno, damos muchas gracias a Dios de poder nuevamente conectarnos por esta vía. En medio de las dificultades, el Señor hace maravillas y nos permite hacer semejante reunión y compartir todo lo que implica esa visión de la discipulación. Y damos gracias a Dios por la vida de Eleazar y su familia, la iglesia y todo lo que hemos estado de alguna manera directa e indirectamente apoyando un esfuerzo como este, porque es precisamente el llamado del Señor a ser discípulos. Así que un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y escuchando, y esperamos que este tiempo va a ser muy productivo, va a ser de mucha ayuda para que usted verdaderamente pueda desarrollar, como decía Eleazar en su introducción, esa visión propia del discipulador y que eso lo mueva para llevar adelante y poder hacer realidad ese deseo del Señor, esa gran comisión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así es que gloria al Señor por este tiempo. Amén. Qué bueno, Alexander. Ahora vamos a tener el saludo de Saraí. Que Saraí pueda darnos un saludo. Saraí, y Saraí también como directora de Educación Cristiana de la Convención. En todos los congresos ha estado allí discipulación y hemos estado impartiendo toda esta enseñanza a todos los líderes de la obra bautista nacional. Saraí, un saludo. Bueno, Saray tiene algunos problemas ahí de la conexión, entonces vamos a darle el pase al pastor César Luzardo, que está allí desde Trujillo. En Trujillo es una región que ha estado muy involucrada en la parte de discipulación. Y cuando hicimos el proyecto de comenzar este programa para que los pastores lo implementaran, fue la primera región que terminó, que cumplió a cabalidad todo, y el pastor César fue el primero que terminó sus 8 lecciones con los discipuladores. César, con nosotros, puede darnos el saludo. Hola hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde una vez más. Es un placer, ¿verdad?,
poder comunicarnos con ustedes. Ciertamente, pues, este tiempo nos ha llevado a reinventarnos y algunos a reencontrarnos. Y de verdad es una bendición del Señor poder compartir con ustedes ya parte de lo que ha sido nuestra experiencia y el material que hemos estado utilizando. Como le decía el pastor Eleazar, pues estamos desde Trujillo, desde el estado de Trujillo en Venezuela, especialmente en el sector de Carvajal, cerca de Valera. Y por supuesto en la situación que en Venezuela estamos viviendo, pues cada uno de nosotros en el país, la situación de encierro y todas esas cosas. Entonces hemos estado trabajando y viendo la manera como nosotros podemos identificar pues las necesidades y cómo llenar esas necesidades de nuestra gente en los sectores. Nosotros en Trujillo particularmente tenemos mucho problema de la gasolina. Antes de que comenzara la pandemia ya teníamos problemas con la gasolina, entonces se pueden imaginar ustedes ahora cómo está la situación. Sin embargo, pues nosotros como iglesia, no solamente nuestra iglesia, que yo pastoreo la Iglesia Bautista Aeropuerto y también presido la Asociación de Iglesias Bautistas del Estado de Trujillo, ACIBET, sino nuestras iglesias en el Estado de Trujillo están trabajando pues un gran porcentaje en este material, en el discipulado. Y bueno, y ahora se están, como dije, reinventando a través del celular, a través del WhatsApp, de mensajes de texto, de correo electrónico, del Facebook, del Instagram. Y estamos utilizando todos esos mecanismos para poder compartiendo las enseñanzas y no dejar a la gente allí en el aire, sino que de verdad puedan seguir estudiando en comunión con el Señor, etcétera. Entonces, espero, hermanos, que de verdad este tiempo con cada una de las exposiciones de las lecciones de este libro de Prepárese para Discipular, pues pueda servirles y ustedes puedan ponerlo en práctica, en su iglesia, en su zona, en su asociación, etcétera. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Saraí, el saludo para toda la gente que nos está viendo desde Venezuela y muchas partes del mundo. Creo que sí, un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Desde la Dirección de Educación y Desarrollo Cristiano, y una de nuestras áreas es discipulado, y discipulación es un gran aliado para nosotros. Estamos contentos, reciban saludos del presidente, de los directores, y bueno, aquí estamos. Hay una lección hermosa, que es la lección número 2, entregue su vida por los discípulos. Ya pronto vamos a hablar de eso. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos. Amén. Bueno, así queremos que todos los que nos están viendo, nos gustaría tener que se escribieran su saludo, y desde la ciudad de Venezuela y desde los países donde nos están viendo. Nosotros en todas estas conferencias estamos en contacto con personas de 13 países y queremos queremos que usted pueda manifestar allí con su escrito desde donde usted está viendo las conferencias, y así podamos ponernos en contacto, seguir en contacto para ayudarnos unos a otros en esta área del discipulado. Así que vamos a comenzar con nuestra primera conferencia a cargo del pastor Alexander Montero. Reconozca la obra de Dios en los creyentes. Alexander, tienes la oportunidad. Muy bien, bueno, doy una vez más gracias a Dios para poder compartir este tiempo aquí con todos ustedes que nos están viendo a través de todas estas plataformas que el Señor ha permitido tener. Me toca a mí compartir, reconozca la obra de Dios en los creyentes. Y como explicaba el pastor Eleazar Bermúdez al inicio, en la introducción, todo este material fue preparado basado en la primera epístola a los tesalonicenses, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y tomando de allí la enseñanza que nos da Pablo desde la perspectiva de este apóstol como un discipulador. Esta primera lección lleva como título Reconozca la obra de Dios en los creyentes, y está basado principalmente en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, los versículos 1 al 10. ¿Qué es lo que queremos allí llevar y que podamos visualizar y que pueda ser de bendición en esa responsabilidad que tenemos de ir y hacer discípulos? A veces nosotros
mismos somos los que podemos poner impedimentos o ser hasta el principal obstáculo para el crecimiento de los nuevos creyentes. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Precisamente en el material presentado, en este libro Prepárese para Discipular, el pastor Eleazar cuenta su propia experiencia de un hermano en la iglesia allí, un hermano conocido de él, que en lugar de reafirmar la obra de Dios en la vida de ese nuevo creyente, al él hacer la invitación para recibir a Cristo, comenzaba a hacerle una cantidad de preguntas. Dice que aproximadamente unas 7 preguntas él quería buscar confirmar eso, de que la persona había hecho una decisión, pero más estaba viendo desde su punto de vista y no ver lo que Dios ya está haciendo. Cuando usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio, Dios permite ese encuentro por diversas maneras, en un vehículo, en un autobús, que usted se encuentre en la calle o en una campaña de evangelización, y usted sale y llega a alguna casa. Ya de alguna manera Dios está abriendo puertas para que usted comparte el evangelio. Y allí debe comenzar a sentir, que podamos sentir lo que Dios está comenzando a hacer con esa nueva persona. Y allí comienza a tener una visión muy diferente de las cosas. Si vemos al apóstol Pablo, ¿cómo veía Pablo a los nuevos creyentes de Tesalónica? Lo podemos entender por los versículos, en lo que él dice en el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Dice que daba siempre gracias a Dios por ellos, siempre, sin cesar. Los mencionaba en sus oraciones. Los veía como amados y elegidos de Dios. Entonces, esa visión de ese nuevo creyente hace un cambio fundamental acerca de cómo nosotros vamos a enseñarle, cómo nosotros vamos a compartir nuestra pasión, nuestra visión de las cosas, de lo que es la obra nueva de Dios en nosotros, cómo la vamos a compartir con ellos, cómo vamos a Bueno, tenemos algunas dificultades, pero yo sé que eso se va a solucionar rápido y va a poder hacerlo. Pero Alexander estaba hablando acerca de esa parte de reconocer la obra de Dios en la vida de los creyentes. Es muy fundamental. Pablo decía, hermanos, hermanos amados de Dios. Los reconocía como hermanos amados de Dios, viendo la obra de Dios en la vida de ellos. Y en ese versículo del 3 y 4, él dice, amados de Dios, y habla acerca, yo quiero leérselo, dice el versículo 3, el 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Entonces, en ese sentido, Pablo reconocía que los hermanos eran amados de Dios, que eran escogidos de Dios. Y ese es reconocer la obra de Dios en las demás personas. De la manera como nosotros veamos a los nuevos creyentes, si lo vemos como amados de Dios, si lo vemos como elegidos de Dios, va a ser muy importante el aporte que nosotros vamos a hacer, el acompañamiento que nosotros vamos a tener con ellos. Y eso quiere decir reconozca la obra de Dios en la vida de los nuevos creyentes. De igual manera, en ese reconocer la obra de Dios de la vida de los nuevos creyentes, hay 3 cosas que son importantes que debemos identificar. Y es, Pablo dijo, ¿qué reconoció Pablo en la vida de los creyentes?
Pablo reconoció la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Entonces, Pablo reconoció en ello y identificó y reafirmó en ello lo que se conoce como las tres virtudes teologales: la fe, el amor y la esperanza. Pero es interesante que allí primero se menciona el efecto y después la causa. Es decir, la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Bueno, ahí está de nuevo Alexander con nosotros y él va a seguir compartiendo este tema con ustedes. Bueno, disculpen la caída de la señal, pero estamos en vivo, ¿no? Decía que entonces es fundamental cómo en la enseñanza, cómo Pablo nos veía a los nuevos creyentes. Y de esa manera nosotros debemos ver al nuevo creyente. Uno de los problemas que yo a veces veo cuando se está evangelizando o aún discipulando, a veces con tantas preguntas, con tantas cosas que le hacemos, ponemos a dudar a la persona de lo que verdaderamente Dios está haciendo. Y en esta lección lo que queremos enfatizar es que usted reconozca lo que Dios está haciendo en ese creyente, para que su perspectiva del trabajo con Él sea completamente diferente y vaya en ese crecer, en esa nueva vida hacia la cual el Señor está guiando. Hay que creer, nosotros como discipuladores, hay que creer en lo que Dios puede y hace en las personas. Es Dios el que está trabajando en eso. Y allí se usa el ejemplo de los 4 hombres allá en Capernaum. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo hizo aquel milagro tremendo, verdad? Que metieron a aquel paralítico por el techo de la casa donde estaba el Señor. Y el Señor dijo, tomando en cuenta la fe de estos, tomando en cuenta la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso está allí en Marcos capítulo 2, los versículos 1 al 12. Necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho con cada persona, lo que está haciendo y lo que creemos que va a hacer hacia adelante. En esa perspectiva, nosotros vamos a tener una visión completamente diferente a la hora de discipular a ese nuevo creyente, a esa persona a quien tenemos la responsabilidad ante la orden que el Señor nos dio de poderlo hacer. Nosotros tenemos que, al ver allí en esta primera lección, tenemos que el apóstol Pablo hace en su enseñanza allí en la carta, él hay 3 cosas que reafirma en ese esfuerzo, que son las virtudes cristianas fundamentales, ¿verdad? Que son la fe, el amor y la esperanza. Y el apóstol Pablo allí nos enseña a través de eso que esta es una manera fundamental para iniciar ese trabajo en el discípulo, en desarrollar en él esas 3 virtudes teologales, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Por eso en la lección se tratan estos 3 aspectos de manera fundamental. Lo primero hacia lo cual debemos dirigirnos es identificar y reafirmar la fe en el nuevo creyente. En el libro hay un ejemplo muy interesante de un discípulo del pastor Eleazar Bermúdez, quien yo conozco personalmente y que puedo dar fe de toda esa enseñanza, que se trata de un hombre muy valioso, Luciano Alvarado. Y Eleazar cuenta allí toda esa experiencia. Yo creo que todos pudiéramos tener experiencias que hemos tenido con diversos discípulos de lo que Dios ha hecho. Cuando estamos hablando de identificar y reafirmar la fe, lo primero que podemos ver es cuando esa persona se acerca. Allí en esa experiencia que cuenta Eleazar en el libro, Luciano se acercó, era un policía que tenía su actividad frente al templo de la iglesia. Y este policía, este hombre, estaba inquieto, tenía un problema serio allí.
Pero, ¿qué fue lo que Dios comenzó a hacer? Lo inquietó para que fuera a la iglesia y pidiera oración. Y el pastor allí, Eleazar, vio, identificó, allí hay algo que Dios está haciendo. Está tocando el corazón de este hombre y está haciendo para que este hombre se acerque, para que pueda conocer a Jesucristo. Luego pasaron los días, meses tal vez, y Luciano hizo su decisión de fe en Jesucristo. Allí fue un mensaje que se predicó desde el púlpito y este hombre entendió el llamado de Dios y pudo acercarse a hacer una decisión. Pero aún más, él confirmó lo que Dios había hecho en él. Eleazar confirmó allí, adelante de este hombre, lo que Dios ya estaba haciendo en el corazón de Luciano. Y al paso del tiempo, este hombre se transformó en un importante siervo de Dios, que actualmente está sirviendo de una manera muy destacada en la obra misionera allá en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela. Él recibió la palabra en medio de gran tribulación, porque este hombre tenía gran tribulación. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 6, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice que los creyentes allá en Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y esa puede ser la experiencia de muchos de los creyentes que nos vamos a encontrar. Tribulación con respecto a su relación con su familia, con su esposa o esposo, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Esto puede traer mucha tribulación. Allí nosotros tenemos que ayudar, reafirmar esa fe. Y el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, allá en Juan capítulo 10, versículo 27. Entonces, tenemos que entender que Dios está trabajando y reafirmar esa fe que está naciendo en el corazón de ese nuevo creyente. Y allí es fundamental que nosotros trabajemos. No que pongamos dudas en él, sino que más bien reforcemos, fortalezcamos, reafirmemos esa fe en esa decisión, en esa nueva manera de vivir que ahora se presenta. Es fundamental. Aspectos importantes allí es ayudarle a que esa fe pueda vencer las dificultades que tiene en su vida diaria. Ese nuevo creyente viene con problemas, muy posiblemente trae problemas de vicios, trae problemas de idolatría, trae problemas de costumbres en su propia vida. Y tenemos que ayudarle a que se reafirme su fe para vencer todos esos obstáculos que el mundo y su vida anterior van a poner. Allí es fundamental que nosotros ayudemos entonces a reafirmar esa fe. Hay toda una sección importante allí en el libro, en la primera lección, acerca de cómo ayudar al nuevo creyente a superar el problema de la idolatría. Nosotros vivimos en países de tradición católica muy fuerte. Mi familia viene, como prácticamente toda la familia en Venezuela, de una tradición católica fuerte. Y en la ciudad de donde yo soy, en la ciudad de Barquisimeto, la idolatría a una de las manifestaciones de la advocación, como llama la Iglesia Católica, de la Virgen María, es la pastora. Y bueno, prácticamente mucha gente allá en Barquisimeto lleva ese nombre. Aún mi mamá llevaba ese nombre, porque esa era la tradición. ¿Cómo ayudar para que esa fe se fortalezca y ellos puedan vencer el problema de la idolatría? Y allí nosotros tenemos que trabajar. Y hay bastante enseñanza. Allí podemos ver una sección completa de lo que se debe hacer para ayudarle a la persona a superar ese problema de la idolatría. Pero también hay otros problemas. Hay problemas como el vicio, los vicios, el alcohol, el cigarrillo, el problema del sexo, cómo ayudar a que la fe sea capaz de vencer todas esas dificultades y como decía el apóstol, ¿verdad? La obra de vuestra fe, esa fe que se está infundiendo, esa fe que está naciendo, debe llevarle a obras
a una transformación plena. Y eso es lo que tenemos que compartir y enseñar y fortalecer. No ponerlos a dudar, ¿verdad? De que, bueno, vas atrás y hacer una dificultad. No, fortalecer. Identificar lo que Dios está haciendo y fortalecer esa fe que están haciendo en la vida de ese nuevo creyente. El segundo aspecto que el apóstol Pablo también hablaba era identificar y reafirmar el amor de Dios en la vida de los nuevos creyentes. El amor de Dios a Dios se hace evidente en su servicio a Dios. En el versículo 9, la primera parte del capítulo 1 de la primera Tesalonicense, allí el apóstol Pablo nos habla de eso, ¿verdad? El trabajo de vuestro amor. Ese amor se debe manifestar en trabajo, en servicio a los demás. No, allí es muy importante, y es una de las dificultades que tenemos en nuestras iglesias, que cuando llega ese nuevo creyente y estamos trabajando con él, a veces se ponen muchas dificultades para que esta persona comience a actuar activamente en la obra del Señor. Y allí es fundamental que nosotros ayudemos. Que no sea la estructura de la iglesia una dificultad para el desarrollo, para que él pueda realizar el trabajo. A veces ponemos, no, que hay dificultad por la membresía, porque hay este estatuto, porque hay estas situaciones. Tenemos que ayudarle de alguna manera, encontrar el camino, la vía, para que esta persona pueda servir y pueda desarrollar ese trabajo en el Señor. En la evangelización, los nuevos creyentes tienen una ventaja muy grande, porque ellos aún no se han separado de todo ese ambiente que les rodea, de amistades, familiares, inconversos, y para ellos es mucho más fácil llegar y poder compartir lo que ellos están viviendo. Así es que esa sería la otra parte importante, la segunda parte que el apóstol Pablo nos habla, de que se identifique y reafirme el amor de Dios en la vida del nuevo creyente, en la propagación del evangelio. En Tesalónica, dice el apóstol Pablo, que los nuevos creyentes se amaron, se protegieron, se sacrificaban, sufrían y se ayudaban unos a otros. Y esta debe ser la experiencia del nuevo creyente en esa vida discipular. La tercera aspecto que el apóstol Pablo menciona, que tiene que ver con las virtudes cristianas fundamentales, es identificar y reafirmar la esperanza. La esperanza. A veces la gente está esperando que al llegar a la iglesia todos los problemas se van a resolver. Y en verdad la iglesia no, la Biblia no enseña eso. Pero sí tenemos que darle esperanza. Esperanza en una base bíblica fundamental. También la gente está buscando ver qué va a pasar hacia el futuro. Ayúdenme a entender qué es lo que dice el Apocalipsis, las enseñanzas que están. Bueno, allí tenemos una puerta abierta para enseñarle. Hay que enseñarle bien a ese nuevo creyente. Los nuevos creyentes necesitan ver una visión, su horizonte, bajo la perspectiva de las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? La palabra allí, el apóstol Pablo decía en Colosenses capítulo 1, 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ellos tienen que sentir y hay que reafirmar esa esperanza, porque la esperanza trae constancia, trae certeza allí en lo que han creído. Y eso es fundamental. Nosotros nos basamos en las promesas, en la fidelidad de las promesas de Dios y la rectitud de su palabra, no en sentimiento. Y esto debe estar muy claro en la mente y en el corazón del creyente. Allí tenemos que trabajar bastante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice allí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23. El apóstol Pablo, en el versículo 10 del primer capítulo de la primera carta de los tesalonicenses, él enseña lo que se ha dado en llamar la triple esperanza. La triple esperanza que debemos enseñarse. ¿Y a qué nos referimos en eso? Triple esperanza que tiene que ver, en primer lugar, con la segunda venida de Cristo. El nuevo creyente debe estar muy claro de que el Señor viene por segunda vez. Luego, la esperanza en la resurrección. El Señor resucitó y eso es garantía de que nosotros resucitaremos también. Y esa es
el segundo aspecto de nuestra esperanza. Y el tercero, la certeza de la vida eterna. No es solamente lo que está aquí. Él es nuestra esperanza de gloria en Jesucristo. Y eso debe llenar el corazón del nuevo creyente. Y eso fortalecer en esa nueva vida a la cual nosotros, a la cual el Señor le ha llamado y en la cual nosotros tenemos la responsabilidad de fundamentar, identificar y fortalecer en el nuevo creyente esos tres aspectos fundamentales. Repito nuevamente, identificar y reafirmar la fe en los creyentes. Eso es fundamental. Reafirmar y identificar y reafirmar el amor de Dios y que se manifiesta en las obras que el Señor, que el nuevo creyente va a hacer. Y identificar y reafirmar la esperanza que trae constancia, trae persistencia en esa vida nueva en Jesucristo. Así es que allí, de manera muy general, estamos bastante ya avanzados, se me fue todo el tiempo, pero damos gracias a Dios. Y allí trabajemos, hermano, en este esfuerzo para poder intencionalmente desarrollar este proceso de alcanzar y de formarse nuevo creyente en esa nueva vida a la cual el Señor le ha llamado. No ponga duda en el creyente, reafirme, confirme y fortalezca esa nueva vida, esa nueva visión de la vida del nuevo creyente. Dios le bendiga. Qué bueno, ese primer principio para el discipulador, aprender a reconocer la obra de Dios en la vida de las demás personas, porque es la obra de Dios y tenemos que aprender a identificar y reafirmar, como nos ha enseñado el pastor Alexander, la fe, la esperanza y el amor. Así que ese es el primer principio fundamental. Si usted no tiene, tiene que, como discipulador, necesita desarrollar eso. Vamos a tener a Saraí con nosotros con el segundo principio: entregue su vida por los discípulos. Saraí, es su oportunidad. Active. Okay. Active el micrófono. Ahora sí. Sí, activado ya. Listo. Listo. ¿Me oye, pastor? Sí. Listo. Bueno, vamos a, Saraí va a compartir, entregue su vida por los discípulos. Ese es el segundo principio que debemos tener como discipuladores. Bueno, mientras Saraí se prepara, queremos agradecer y reconocer la presencia, las personas que nos están siguiendo, como Juan Miguel García desde allá, desde Acarigua, desde el estado portuguesa. Mi hermano Simón Isidro Bermúdez, desde allá de Bucaramanga, saludando al pastor Alexander, al pastor César Luzardo. Luis Clemente, desde Caracas, de la Red Bernabé, mentoreo y asistencia integral. El pastor Pedro Salvador Alfaro, saludos allá en El Salvador. Noraida Serpa, saludos y bendiciones desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. La hermana Lastenia Atencio, la esposa del pastor Alexander. Estamos. Montero. Bueno, ahí está Saraí. Vamos a darle que Saraí pueda hacerlo. Sí. Sí, la lección número 2, entregue la vida por los discípulos. Uy,
Esta parte es hermosa, nos ha tocado experimentar tanto con nuestros discipuladores, con nuestros maestros, como ahora nosotros con los otros. Y quiero empezar con una frase, con una parte del versículo bíblico que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 16, pero nada más voy a leer el 5 hasta el 10. Y dice, porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga para como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como las nodrizas que cuidan con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esta parte bíblica, y ahí pueden leer desde Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 hasta el 16. Y quiero iniciar este tiempo con esa parte bíblica y también con dos testimonios que nos cuenta nuestro hermano y autor, el pastor Eleazar. Y el primer testimonio es una vez él estaba en un taller mecánico, y en ese taller mecánico él predicó el evangelio a uno de los muchachos. Y este muchacho, estando allí, uno de los carros que estaba ahí tenía mercancía robada. Y esa mercancía pues trajo a los policías, a las autoridades, y lamentablemente él estuvo en problemas. Bueno, lo interesante de esta parte corta que le quiero decir es que luego el pastor Eleazar supo que los familiares los tenían guardados mientras resolvían la situación de él, y el discipulador, que es el pastor, fue hasta donde estaba él, y él se asombró mucho, bastante, por ver que su maestro discipulador llegó hasta allá, aún con todo lo que pasó, y aún si él pudiese ser perjudicado. Y eso nos trae a la mente el versículo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 2:8, que dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y esto nos lleva a pensar algo. El discipulado es una transferencia de vida. Usted transfiere su vida a otro. Y el segundo testimonio, muy rápido, y nos lleva a pensar en el crecimiento y en la consolidación, y a querer nuestros discípulos como si fueran nuestros propios hijos. Y el segundo testimonio siempre lo recuerdo, empezando ellos como familia la obra, tenían que trasladarse a un lugar a 1 hora y más de 1 hora de su residencia, de su iglesia, y cuando llegan hasta donde los llevaba el transporte, 5 kilómetros tenían que caminar. A veces tenían algunas camionetas que los llevaba, otras veces no. Y en una oportunidad, Karina, mi hermana, estaba embarazada, y ese día no pasó transporte, no hubo esa cola que hablamos nosotros los venezolanos, ese empujoncito, y ellos caminaron las 4 horas. Es impresionante cómo ahora el resultado de ese sacrificio, de ese esfuerzo hermoso y duro para aquel momento, hoy día esa familia a quien ellos visitaban, discipulaban, y luego en la noche, ese mismo sábado, hacían el culto, hoy día una de esas familias es esposa de pastor en otra ciudad, y la otra muchacha, la otra hermana de ella, es esposa de otro pastor en otra ciudad, y tienen 2 iglesias hermosas donde no habían iglesia. Entonces esos 5 kilómetros, esto permitió que ellos consolidaran y ayudaran en el crecimiento de los discípulos.
Ya hace 9 años que ahí entonces ya tenemos 2 iglesias consolidadas. El amor hace que salgamos de la formalidad. Siempre vemos ahí al apóstol Pablo hablando del amor. Él hace que salgamos de la formalidad. Hace que nosotros podamos ir y visitar semanal. Y que nada ninguna situación nos quite ese deseo profundo de alcanzar a esa persona, a ese que evangelizamos, a ese que discipulamos. La situación y el problema que tenemos muchas veces es que solo evangelizamos, dejamos la semilla, visitamos, evangelizamos y hasta allí lo dejamos. Y no continuamos ese trabajo de amor. Yo quiero darles 2 comparaciones allí. Y ahí en la pantalla ustedes lo ven. Nosotros encontramos al apóstol Pablo que llegó a querer, dice, llegué a quererlos tanto, llegué a quererlos mucho. Y encontramos 2 comparaciones. En 1 Tesalonicenses 2:8, allí acabamos de leerlo, que tan grande es mi amor por ustedes, que hubiese querido no entregar solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo. Y allí en la pantalla vemos entonces Juan 3:16, ahí hay amor y hay entrega. ¿Por quién? Por nosotros. Y en 1 Tesalonicenses, la comparación, también ahí hay amor y hay entrega. ¿Por quién? Por los discípulos. Y vemos entonces esa motivación que nos lleva a evangelizar y no dejarlo hasta ahí, sino a discipular. El amor por los hermanos. En Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Hermano, cuando nosotros somos convencidos y tenemos una convicción de que debemos discipular a otro, que no solamente dejar la palabra de Dios, entonces el amor nos mueve y nos constriñe. Y ahí también que recordar allá en Filipenses 2:20, ¿verdad? Y recordar 2 Corintios 5:14. En todas las cartas de Pablo nos hablan de ese amor que impulsaba a atender a los hermanos. Y ahí dice la Biblia, y yo con el mayor placer, uno de los versículos de mi cuñado, el hermano José López, él lo repite como beber agua. Y él lo ha hecho, lo practica. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Muchas veces amamos tanto, entregamos tanto, y nosotros vemos y no recibimos nada, y son malucos, y son malagradecidos. Ay, hemos vivido mucho eso. Pero cuando tú entiendes que tú no estás dando tu amor, ni estás discipulando para enriquecerte, tú no estás discipulando para beneficio propio, cuando nosotros entendemos que no es por nuestro beneficio, aquel discípulo tiene un bodegón, entonces ahora él me va a enriquecer, ay, aquel es escritor, ahora aquel me puede dar dinero. No, es por amor, por llevar el evangelio. Y muchas veces esos discípulos no quedan a nuestro lado, pero el Señor los usa en otros lugares. ¿Cuánto nos ha costado entender esto a nosotros como líderes? Pero ahora lo entendemos. Ahora piense un momento, ustedes, oídos, les pregunto, ¿qué puedo hacer para demostrar mi amor por los discípulos? ¿Qué puedes hacer tú para demostrar tu amor por los discípulos? Uno de los primeros versículos que yo lloré mucho cuando lo escuché y lo entendí fue Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, maluco, malagradecido, bueno, eso la puse yo, Cristo murió por nosotros. Ay, Él no vio nada de lo que nosotros íbamos a hacer, sino que Él murió por nosotros. Y es tan lindo ese amor que nos lleva a pensar en una madre. Sea como una madre que ama y cuida. Yo no sé cómo eligió el pastor, quiénes eran los conferencistas, pero esta lección para mí es tan especial. Sea como una madre que ama y cuida. Mi madre espiritual es la hermana Elma de Ovalle. Ella, aparte de mi mamá, que me condujo y con autoridad y me cuidó, la hermana Elma de Ovalle, desde que era una niña, ella no se cansó, nos enseñó.
recuerdo que hasta lo más mínimo, en su discipulado, en la música, y recuerdo que nos enseñó, unido a su hermana Mildred, nos enseñó a hacer sobre. Estos sobres va a ayudar para ofrenda, estos sobres va a ser carta para los misioneros, estos sobres van a ser para que cuando una persona nueva crea. Y desde esa tontería de hacer un sobre hasta el discipulado, hasta la música, hasta atender a los niños, quedó en mí un acompañamiento en toda la vida. Hoy no nos vemos casi, o no nos vemos, pero todos los días tengo en mi teléfono, en un WhatsApp, una frase bíblica. Así que hasta hoy día es una madre espiritual que ha sido como una madre que ama y cuida. Y ha sido así también con mis padres. Cuando tenemos un problema, ellos traspasan fronteras para estar con nosotros. Pablo fue como una madre que cuidó con ternura. Uno de los versículos que no los leí dice que con ternura él cuidaba, como a su propio hijo. Y aquí dice el versículo siguiente: antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Ese es el versículo 7, capítulo 2, primera de Tesalonicenses. Esto nos confirma el hecho de que los nuevos creyentes son como niños. Y a veces decimos y a veces escuchamos otras cosas. Ya está maduro, tratémoslo como un adulto espiritual. No, señor, tratémoslo con ternura. Estos versículos nos dicen, él es un niño en Cristo. Y como niño tenemos que amamantarlo. Como niño necesita ser limpiado. Como niño necesita aprender a caminar, como niño necesita aprender a comer de esa leche espiritual que es la Biblia. Nosotros pensamos que Pablo tenía en mente la mamá de Moisés. Bien linda la comparación. La mamá de Moisés crió a su propio hijo. Ustedes saben la historia, en calidad de nodriza. Ella no le importó. Las nodrizas cuidaban a los hijos de otros, pero ella cuidó a su propio hijo. Pero Jocabed, como nodriza, crió a su propio hijo. Entonces nosotros vemos eso en Éxodo 2, 7, 8. El apóstol Pablo nos confirma que los nuevos creyentes son niños en Cristo y necesitan ser amamantados, ya les dije. Y aquí lo confirma en 1 Pedro 2, 2. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Cuidar con ternura significa no ser rudos y ásperos. Eso también lo tuve que aprender como madre espiritual. Tuve que aprenderlo, los que me conocen lo saben. Y a no ser rudo, áspero y no hablar golpeado. Los niños no responden bien a las asperezas. Los niños responden más al abrazo y esa autoridad con amor. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta a los padres a no ser ásperos con sus hijos. Mamá, papá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Allá en Corintios, en Colosenses 3:21. Jesús apellidó también, recordemos esto, apellidó a Juan y a Jacobo como hijos de trueno. Ellos no estaban transformados, a lo mejor estaban como yo cuando empecé el ministerio. Creía que todo tenía que ser con aspereza. Y la palabra de Dios dice en Lucas 9:54, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumía? Ahí ustedes ven que ellos no eran nada tiernos y actuaban como los inconversos en actitud hacia los nuevos creyentes y no podían esperar qué iba a esperar la gente de ellos. Así que es muy lindo porque las cosas cambiaron. Juan fue convertido por el Señor y tanto así que fue llamado el apóstol del amor, y eso nos alienta. Ustedes saben que Juan todo es el amor, amados unos a otros, amar a vuestros hermanos, y así de ese fue un cambio rotundo. Quiere decir que usted y yo todavía podemos cambiar si seguimos fallando en eso. Mucha gente viene de recibir maltrato en este tiempo, maltrato, malas noticias, dolores, tristeza, están estresados, están desesperados, hay angustia, hay hasta tensiones altas por problemas cardíacos, por la misma angustia, por el mismo dolor. Así que necesitamos discipuladores, maestros que amen de verdad. Así que cuida con ternura,
a tus discípulos. Y esto significa tener atención temprana. Los primeros días de haber recibido al Señor es necesario que usted vaya, que usted atienda con ternura. Cuando el niño nace, si no se le da la leche de pecho o la leche que no esté adulterada, ellos mueren, ellos desfallecen o se desnutren. Pero cuando se le da la leche, ellos echan adelante. Entonces, sea como una madre, ahí está, con amor, ahí vemos unas fotos lindas, con cuidado, es la que está de segunda, es mi madre, y con ternura, esa madre amorosa. Y la otra parte, sea como un padre que forma. Cuando hablamos de formar, también hablamos de esa autoridad con amor. Pablo fue como un padre que visitó, les anunció el evangelio, pero ahora le continuaba, mire, exhortándole, consolándole e instruyéndole, que su crecimiento no crezca con problemas, sino que sea más serio en la iglesia de hoy y que algunos, pues ellos mismos, algunos puedan evangelizar y discipular. A esa parte de visitación y evangelismo, ¿verdad? Que hay 4 o 5 palabras que les voy a explicar rapidito. Ese aconsejar, es estar con ellos y que otros en nuestra ausencia no sean los consejeros, sino que sea usted mismo. Ahora que Dios nos ha permitido tener redes, tener el teléfono, tener las diferentes redes sociales, nosotros podemos hablar con nuestro discípulo y no dejar que otros los ministre, sino que usted sea ese quien ministre y que aconseje a sus discípulos del mal, del bien, que los consuele en las tragedias, porque eso lo necesitamos hacer, y que les instruya. Usted en la visitación y evangelización, hagan lo posible, visite los hogares de ellos, que usted conozca su ámbito, dónde vive, qué necesidades tiene. Y saben lo más importante, que lo aprendí en la marcha evangelística, que si usted evangelizó un día a él solo, al siguiente día no deje que pase 24 horas, usted llegue ahí y vea qué otros familiares tiene y tráigalo y dígale, siéntate conmigo para que oiga. Eso se refiere a esa evangelización, a esa visitación. No espere que los discípulos vayan al lugar donde usted quiere. Usted tiene que ir al lugar donde él está. Y no se acostumbra a discipular solo en los templos. Discipulen también a las personas en su contexto, con su alrededor. Y verá que va a alcanzar muchas almas para el Señor y buenos discípulos. En la exhortación, ese padre que exhorta, sea un consejero permanente, la palabra traducida en el verbo que nosotros encontramos paracleo, entonces se utiliza es una referencia para la venida del Espíritu Santo a nuestro lado para, uno, ayudar, fortalecer, exhortar y animar. El Espíritu Santo nos acompaña. Así que no olvidemos esta parte. El ministerio de Dios para nosotros es el discipulado. Y me trae a mi mente, por tanto, ir, evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole el discipulado. Esa es parte de ese versículo. Y esta consolación. A veces los padres que forman, ellos también consuelan. Y la consolación es sanar a los quebrantados de corazón. Dios nos ha permitido a muchos de nuestros hermanos, discipuladores y maestros estar en un programa llamado Sanidad del Corazón a grupos pequeños. Dios nos ha sanado y ahora nosotros consolamos, ¿verdad?, a los quebrantados de corazón y con el discipulado más. Y vamos a decir rápidamente algunos versículos. En primera de Corintios 1, 3 al 11, aprendemos algunas enseñanzas sobre la consolación. El que está anotando, anote. En el versículo 3, el apóstol Pablo llama a Dios, Dios de toda consolación. En el versículo 4, somos consolados por Dios para consolar a otros. En el versículo 6, debemos ser compañeros en la aflicción y en la consolación. Me trae a mi mente Job, ¿verdad? Aquel amigo que se sentó por mucho tiempo al lado de él, solo en silencio. Solo en silencio estuvo sentado al lado de él. Esa parte me impresiona mucho. Muchos, como Pablo, han perdido la esperanza
de conservar la vida a causa de las enfermedades y peligros. Recuerden las historias. Allí es importante ayudarle a confirmar, no en ellos mismos, sino en Dios. Y eso vemos en el versículo 9. La esperanza de la consolación, el apóstol Pablo afirmó, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará. Versículo 10. Eso nos alienta a nosotros también. Yo estoy conversando aquí y eso me da fuerza para continuar. Estaba conversando ahora que yo le dije me tocó ya un control médico y yo le dije, doctora, ya yo no tengo miedo. Al inicio de todo esto que está pasando, tuve miedo. Y digo, doctora, ya yo no tengo miedo, le digo, porque Dios está con nosotros, Él nos consuela, Él nos anima, Él es la esperanza. Y las personas, nuestros discípulos, necesitan escuchar a un Padre espiritual y a ese Padre Dios que nos consuela para que consolemos a otros, no seamos egoístas. Y esas instrucciones, la otra palabra, instruir es dar enseñanza sistemática y entra el discipulado. Incluye las doctrinas esenciales del Evangelio y también de la vida cristiana práctica. Recordemos cuando dice en 1 Tesalonicenses 4:2, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Hermano, el discipulado no es un libro. El discipulado, como dice esta lección, no es una hoja, no es un material. Es lo que estamos conversando ahora. Y mire esta parte tan bonita. Esta parte al final me hizo llorar cada vez. Las 3 veces que repasé esta semana, yo lloré mucho. Yo tengo 7 hermanos y somos como 10 porque mi mamá siempre crió a un hermano. Y esta parte ya van a ver. Sea como un hermano que acompaña, que comprende, que anima. Así es mi hermana mayor, así es mi hermana María, así es Samuel, así es Nectalí. Cuando mamá enferma estamos todos juntos en el lugar y hicimos un grupo escondido de mamá y papá, de hijos, y solo sabemos los secretos nosotros los hijos. Enfermó mamá, está así, tal necesidad para que ella no se moleste y estamos pendientes. La familia de Pastor Eleazar también son como 13 y ellos, es impresionante su testimonio. Ellos tuvieron un hermano muy mal, que es José Gregorio, que ya está con el Señor, y uno de sus hermanos dejó su trabajo para acompañar a su hermano. Otro dejaba los fines de semana y se venía para llevarlo a la iglesia en la silla, y otro compraba las medicinas y la comida, y otras siempre estaban los 11 juntos en las clínicas, en los hospitales con él, orando. Entonces es muy lindo. Vamos a recordar algunas citas bíblicas. Pablo fue como un hermano que los atendió y los acompañó. ¿Cuántas veces se refiere Pablo aquí en esta cita y cuántas veces nombra la palabra hermano? Aparece 16 veces en estos 5 capítulos. Esto muestra que Pablo se ponía en el lugar de ellos. Si los nombra es porque él se ponía en el lugar de ellos y entendía las situaciones, compartía con ellos. Yo fallé mucho. A veces cuando mis hermanos me hablaban, yo de una vez los regañaba o le hablaba fuerte. Tengo una de mis hermanas que ha aprendido, ella es muy silenciosa, pero ella acompaña a cada uno en la situación que vive, cuando nace un bebé, cuando hay una dificultad, y nos ha enseñado mucho. Pablo compartía con ellos su vivencia y era un buen compañero. Como amigo les brindó confianza. En ningún momento mostró algún indicio de superioridad. Él nunca quiso ser más ni mejor que otro. Se ponía a la altura y se ponían en los zapatos de ellos. Los trató de la misma manera que a Corintios cuando afirmó y confirmó y dice: me he hecho de todos, por si quizás gane alguno. ¿Cuántas cosas tenemos que soportar? 1 Corintios 9:22 para ganar a otro. Debemos tratar a los hermanos creyentes como nuestros hermanos. Mi familia, entonces allí vemos el testimonio que ya les conté de los 14 hermanos del pastor Eleazar. Pero la parte que me hizo llorar mucho es esta frase, ya se las digo.
Pero antes de decírsela, le quiero animar a que seamos como una madre, como un padre y como un hermano con los discípulos. Muchas veces oímos, pero ¿cómo vas a dar tanto por ellos? Ahorita nada más de la conferencia, mi padre le dice a mi esposo, vamos aquí una familia que conocí ahorita, hay un enfermo, vamos, Johnny, vamos ahorita. Y mira, vamos a ver cómo lo llevamos a Barquisimeto para un médico. Y vamos a ver, porque cuando yo llego, llegan muchos, yo quiero que tú vengas. Él estaba desesperado para que atendiéramos a esos nuevos discípulos. Y la frase que me ha hecho llorar mucho de esta lección es, siempre estaré orgulloso de mis hermanos por todo lo que hacen. A mis hermanos en Cristo, de mi iglesia, quiero decirles que yo estoy orgullosa de ustedes por lo que hacen. A mis hermanos de sangre son increíbles, son incomparables. Y a mis hermanos en esta carrera, a los directores, a los pastores, son mis hermanos y estoy orgullosa de ustedes. Quiero dejarle una parte bíblica que la debemos recordar, le ha dicho ya creo que 4 veces. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregado no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Esa frase de hacernos muy queridos, yo soy muy llorona por las cosas de Dios. Yo dije, yo no lloro más por un hombre, ni porque me hagan esto, ni porque me hagan aquello, nada, por la palabra de Dios que me hace llorar y recordar que Dios está con nosotros y que entreguemos la vida por los discípulos. Dice porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así nos dice nuestro Padre Dios a nosotros. Y un canto que dice, dame, Señor, una sensibilidad hacia ti. Queremos permanecer en nuestro compromiso. Deseamos servir firmes en nuestra convicción. Nos unimos todos en este mismo sentir. Escuche, daremos el 100% de nuestra vida para alcanzar la visión que está en tu corazón. Yo iré por ti, Señor, dispuesto a permanecer. Todo mi ser será el triunfo, siendo tu espíritu mi poder, porque tú eres digno. Dios le bendiga. Entregue su vida por los discípulos como lo hizo nuestro Padre Dios con nosotros. Amén. Qué bueno, Saraí. Adelante, Pastor Eleazar. Qué bueno, Saraí, compartir con nosotros. En el discipulado muchas veces entregamos un tratado, entregamos una Biblia, podemos entregar algo más, una bolsa de comida en este tiempo, pero necesitamos entender que más que cualquier otra cosa, el discipulador tiene que entregar su vida por los discípulos, como una madre, como un padre y como un hermano. Vamos a tener con nosotros al pastor César Luzardo con la lección número 3, advierta sobre los peligros, sobre los obstáculos del crecimiento. César, es tu tiempo. Sí, queridos hermanos, ciertamente pues en esta lección número 3, cuando hablamos acerca de los obstáculos del crecimiento, por supuesto, ya precisamente por ser la tercera lección, ya pasamos, se comienza a pasar lo que es la luna de miel y viene el problema de lo llamado la luna de hiel, porque en este capítulo está basado, la lección número 3 está basada en el capítulo 2 del verso 17 al capítulo 3, versículo 13. Aquí vamos a estudiar y vamos a verificar 3 cosas importantes que tienen que ver con obstáculos que se van a presentar. Son denominados las 3 T, que es las tribulaciones, las tentaciones y el tentador. Usted puede verlo de esa manera y ciertamente pues
puede aprendérselo inclusive de memoria, que usted va a tener, así como la lección número 1 tenía 3 esfuerzos, igualmente como la lección número 2 tiene 3 personajes, mamá, papá, hermano, y ahora en esta lección número 3 usted va a ver las 3 T acerca de los obstáculos que se van a presentar. Ciertamente cuando nosotros como cristianos comenzamos nuestra vida, ese transitar siendo niños espirituales, es necesario que nosotros podamos decirle a nuestros discípulos, a nuestros nuevos creyentes, que se van a presentar algunas situaciones difíciles. Van a haber algunas advertencias que necesitamos decirle a las personas. Muchas de las situaciones que se van a presentar al nuevo creyente pues son inmediatas, automáticamente. El pasaje de la Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 33, solamente la frase que dice, en el mundo tendréis aflicción. Cuando nosotros hablamos de esa aflicción, ¿verdad? Dice la Escritura y el Señor nos exhorta que podamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido el mundo. Vamos a tener aflicciones, va a haber situaciones difíciles. En muchas ocasiones el nuevo creyente, una de las tribulaciones que va a comenzar a tener ciertamente es con su propia familia, con su propio papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, tíos, familiares, el propio jefe del trabajo, los compañeros, en fin. Habrá una serie de cosas, ¿verdad?, en las cuales lamentablemente pues van a llegar a su vida. Nosotros deseáramos que no vinieran, pero van a ser parte de lo que dice la palabra del Señor, que van a tener aflicción. Jesús dijo, vamos a tener aflicción. El apóstol Pablo, ciertamente, en la primera carta de Tesalonicenses, nos exhorta y nos recuerda que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener algunas dificultades, vamos a tener algunos problemas. Ahora, ¿qué significa la palabra tribulación? Cuando nosotros hablamos de tribulación, dice ciertamente que es aflicción, es angustia, es sufrimiento. Aflicción, angustia, sufrimiento. Como nuevos creyentes van a sufrir, va a haber algún tipo de angustia, va a haber algún tipo de aflicción. En la manera que va a ir creciendo, por supuesto, cada día se van a mejorar y se van a sobrepasar estas situaciones difíciles. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos enseñar a esos nuevos creyentes que van a venir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo puedo dar, muchos de nosotros como pastores y líderes tenemos muchísimos ejemplos, pero una de las situaciones que vienen a nuestra vida es que, por ejemplo, viene inmediatamente que cuando tú aceptas a Cristo vienen una serie de dificultades. Posiblemente te botaron del trabajo, posiblemente te enfermaste, a lo mejor nunca te habían robado y entonces en ese momento te robaron. Entonces viene una situación difícil a tu vida y entonces viene una aflicción, comienzan a decirte los que están alrededor cosas que te van a llevar a dudar de la relación o de la decisión que tú has tomado para con Cristo. Pero déjame decirte, querido hermano y hermana, a todos los que son líderes, que tenemos que enseñarle al nuevo creyente que esas son cosas pasajeras. Lo vamos a estudiar en otra de las temas adelante, cuando hablemos de las tentaciones y del tentador. Ese es parte del trabajo del tentador. Sin embargo, la palabra del Señor nos exhorta en Juan 16:33 que cada uno de nosotros vamos a tener aflicción. Posiblemente una de las aflicciones que estamos teniendo hoy día, que es tangible no solamente para el nuevo creyente, sino para el creyente en general, maduro y con muchos años, es esta situación de la pandemia. ¿Quién de nosotros al comenzar el año íbamos a imaginarnos un tipo de cosa como esta? Posiblemente la mayoría de nosotros no nos imaginábamos nada de esto. Algunos hicimos muchos planes, programas, trabajo. La mayoría de nosotros como pastores, como presidentes de asociaciones y todas estas cosas, planificamos con mucha antelación. Ya el año anterior, ya para el mes de octubre, de noviembre, ya está toda la planificación del año siguiente, de manera que podamos ponerla en práctica, todo ese tipo de cosas. Pero fíjense toda esta situación que nos ha pasado y que hemos tenido que detener todo. Y como dije en la introducción, en mi saludo, que tenemos que reinventarnos, tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo podemos atender entonces las necesidades de los creyentes, como las necesidades de nuestros discípulos. Debemos recordar entonces que las tribulaciones van a llegar a nosotros. Otro de los pasajes de la Escritura, el Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Cuando dice la Escritura, todas nos va a librar el Señor, de todas nos va a librar el Señor. Hay otro pasaje paralelo que no lo anoté en la lámina, pero que
Ciertamente nosotros lo sabemos que así como llega la tribulación, como llega la prueba, también el Señor nos da la salida. Porque Dios es tan maravilloso, no nos va a dejar solos. De manera que eso nos va a ayudar a poder fortalecernos, a poder crecer, a poder madurar cada día en el Señor. Siempre debemos recordarle a nuestros discípulos, a nuestros nuevos creyentes, que están en un proceso, y ese proceso es de crecimiento paulatino, es paso a paso. Cuando nacemos, inmediatamente no podemos salir a jugar, no podemos hacer otras actividades porque somos unos bebés. Necesitamos el cuidado. El apóstol Pablo dice que somos niños y necesitamos la leche espiritual. Por lo tanto, es necesario que cada día podamos ir paso a paso, de manera que cada día podamos ir creciendo y entendiendo que esas aflicciones, esas tribulaciones, esas dificultades que van a venir a mi vida, me van a ayudar para poder salir adelante. Es importante enseñarle a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes, que no deben enfrascarse en la situación o en el problema, deben enfrascarse en su relación con el Señor, en su comunión con Dios, de manera que puedan salir del problema. A veces nos enfrascamos mucho en el problema o en la dificultad o en la aflicción y se nos olvida que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos va a sacar de cualquier situación difícil, de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier cosa que venga a nuestra vida. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros discípulos, a nuestros nuevos creyentes, que esas son cosas momentáneas o pasajeras. Entiéndase cualquiera sea la situación. Entiéndase, porque posiblemente puede ser un accidente, puede ser una muerte de un familiar o de un pariente muy cercano, como sea. Ciertamente, a veces de repente dice, sí, es momentáneo, pero ya se murió. Sí, bueno, ahora hay que seguir adelante. Es necesario que podamos ver qué dice la palabra del Señor, qué nos exhorta la palabra del Señor. Hay momentos en los cuales cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios y vamos a la Biblia, vamos a darnos cuenta que el Señor actuó en toda manera con sus discípulos, aún en el Antiguo Testamento, con los profetas, con los patriarcas, etcétera, con los propios reyes, los jueces, en fin, actuó con ellos de una manera que ellos entendieran que esas situaciones que llegaron a su vida fueron momentáneas. Aún mismo, cuando nosotros vemos a Moisés, vemos a Abraham, vemos la situación de persecución del pueblo de Israel, de la mano opresora, todas estas cosas, ¿verdad? De alguna manera nos enseña y nos exhorta la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo recalca en esta carta de Tesalonicenses, lo recalca de una manera en que entendamos que nosotros vamos a salir adelante. Igualmente, la Biblia dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Querido hermano, querida hermana, si tú no pasas por tribulación, de verdad no vas a entrar en el reino de los cielos, porque todos nosotros como cristianos de alguna manera vamos a pasar por tribulaciones, por aflicciones, por dificultades, por problemas. Y otra vez, dice la palabra del Señor, lo dice en la Escritura, en Hechos 14, que todos nosotros vamos a pasar y que eso debe ayudarnos a que podamos fortalecernos, a que podamos crecer y sobre todas las cosas, a que podamos entender que cada día el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar. La segunda cosa o la segunda área que nosotros debemos recordar, la segunda T, tiene que ver con las tentaciones. La mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos pasado por tentaciones. Y las tentaciones son muy comunes, las tentaciones vienen a nuestra vida a cada momento. Dice la Biblia en el versículo número 5, en el capítulo número 3 de Tesalonicenses, versículo 5, por eso también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme, dice, de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador, que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. El trabajo del tentador, que es la tercera T, es precisamente tentarnos. ¿Y qué tiene que ver la tentación? La tentación, que se nos presentan situaciones y cosas en nuestra vida de manera que nosotros podamos caer en duda y podamos dudar de la palabra del Señor. Recuerden, la misma Biblia, la misma Escritura nos enseña que el mismo Satanás, el mismo diablo, ¿verdad?, fue y tentó al Señor Jesús. ¿Será que usted o yo somos mayores que Jesús? No, no lo somos. De manera que si a Jesús el diablo fue y lo tentó, ¿qué más de nosotros? De manera que vamos a tener muchas tentaciones en nuestra vida.
En el día de hoy las tentaciones son demasiadas, muchísimas, no se pueden contar, de hecho, tantas tentaciones que se presentan con el dinero, con la economía, en la salud, en la parte emocional, en la parte sexual. Mire, pare usted de contar, muchas cosas. Una de las tentaciones que sucede hoy en día, que viene, pues por supuesto Satanás presenta situaciones en las cuales te ponen como a dudar, está bien que lo haga, no lo haga, está bien que haga esta situación o no. Entonces, cuando estás como nuevo creyente, lo primero que Satanás va a tratar de hacer es que venga a tu vida situaciones que tú comiences a dudar. No, pero te invitan para una fiesta, te invitan a beber, te invitan a bailar, te invitan a hacer cosas y no va a faltar alguien que te diga, pero es que no hay problema. La Biblia no habla no hay problema de que tú puedas bailar, no hay problema de que tú puedas beber. De hecho, la Biblia dice que no te emborraches, puedes beber poquito. Entonces, déjeme decirte que eso no es correcto, eso no es verdad. Porque si tú vas a beber poquito, entonces tendrías licencia para todas las cosas. Tú puedes hacer todas las cosas en poquito. Yo cuando enseño a los nuevos clientes les digo, si tú bebes una cerveza, 2 cervezas, una copa de licor, dos copas de licor, tienes permiso para hacerlo, bueno, entonces tú puedes cometer adulterio una sola vez, puedes cometer fornicación una sola vez, tú puedes matar a una persona una sola vez. O sea, puedes hacerlo poquitico una sola vez y no lo vuelvas a hacer. Mentira. Eso es falso. La palabra del Señor nos dice todo lo contrario, que Satanás, el trabajo de él es enviarnos las tentaciones, es colocarnos de manera que nosotros podamos caer en esa tentación y nosotros podamos flaquear y caer en pecado. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ¿qué sucedió? Sucedió que Satanás utilizó una serpiente y fue y tentó a la mujer cayó, luego fue y tentó al hombre, el hombre cayó y por causa de ello entró el pecado al mundo. Es importantísimo, queridos hermanos, que podamos enseñar esto a los nuevos creyentes. Las tentaciones están presentes allí, están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos a sobrellevar las tentaciones? Como dice la palabra del Señor, que cada día Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer. Lo vamos a leer en la primera carta de Pedro más adelante. Pero debemos recordar eso, las tentaciones están allí. Tercera palabra, es importante que nosotros podamos recordar, el tentador. Y la Biblia cuando menciona el tentador, ¿verdad? La Escritura dice ciertamente allí en 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 3, que él viene, ¿verdad? Como una serpiente con astucia, engañó a Eva, etcétera. Y ciertamente si engañó a Eva, nos va a tratar de engañar a nosotros. El tentador, el diablo, debemos decirlo, no es todopoderoso. Hay personas que le tienen miedo a Satanás, al diablo, hablan del diablo, corran, escápense, huyan, porque van a huir de Satanás, porque van a esconderse, porque van a tener miedo. La palabra de Dios dice lo contrario. A quien debemos tenerle miedo es al Señor, a quien sí puede hacer las cosas. Satanás no es todopoderoso. El todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es todopoderoso, Él es grande, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Satanás simplemente es engañador. Satanás es mentiroso, él miente. En este pasaje, cuando menciona el caso de Eva y de Adán, ¿qué hizo Satanás? Utilizó las propias palabras de Dios para mentir y para engañar, en este caso, a Eva. Y luego, por supuesto, Eva le dijo lo mismo a Adán y cayeron en pecado. De manera que, entonces, el trabajo del tentador, ¿verdad?, es precisamente hacernos caer en pecado. Es que nosotros podamos caer en la astucia de él. Entonces debemos recordar que la palabra del Señor nos dice que Él es engañador, Él es mentiroso, Él es ciertamente ese ser que se rebeló en contra del Señor y que viene a nuestra vida para dañarnos. En la imagen ustedes tienen allí como una cara de diablo y cuando nosotros vemos al diablo pensamos, ay, él tiene cacho, es rojo, tiene una cola, tiene un tridente y es una cosa feísima. Déjeme decirle que en la imagen de arriba, por cierto, Satanás se disfraza de lo más hermoso, de lo más bonito. Si tú eres una persona que no estás viviendo una relación con el Señor, si tú como nuevo creyente no te afianzas en las cosas del Señor, entonces ¿qué va a hacer Satanás? Va a utilizar la cosa más susceptible, la cosa más apetecible. Puede ser la fama, puede ser el dinero, puede ser la falda, puede ser una mujer, puede ser un hombre, etcétera. En el día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando a través de las redes. Pueden ser las redes que tú entonces Satanás utilice este tipo de cosas y llegue como tentación a tu vida y distorsione entonces tu relación con el Señor. Dice la Biblia también en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra del Señor nos dice que ciertamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar al Señor cada día para convertirnos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Y la potestad tiene que ver con el poder. ¿Quiere decir que Satanás va a obligarte? No, él no te obliga, pero él va a buscar la manera de que tú caigas y que te deslices. Y que, por ejemplo, hoy día una de las grandes tentaciones que tenemos es que nuestros templos están cerrados, no podemos hacer reuniones, la mayoría de las personas, posiblemente habrá algunos en algunos sectores, algunas ciudades, algunos pueblos que pueden reunirse en grupos pequeños, pero la gran mayoría no podemos hacerlo. ¿Cuál es la tentación? Bueno, como no hay culto, no voy al servicio el domingo, no voy a la oración el miércoles, no voy al discipulado los jueves, no tengo los estudios bíblicos los martes, etcétera. Entonces como que se me pasa el tiempo. Y entonces Satanás dice, ay, ¿cuál es el problema? Haces el culto mañana, llega un pensamiento a tu mente, haces la reunión mañana, el discipulado para dentro de, ay, ¿cuál es el problema? Si nadie te está observando, pasado mañana puedes continuar. Y el diablo, Satanás, entonces te va a colocar allí esas conchas de mango, ¿verdad? Para que tú te puedas deslizar. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Y quiero finalizar con la última cita bíblica en Primera de Pedro 5, 8 al 9, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo en este caso que debemos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque el trabajo de Satanás es andar como león rugiendo, mira, buscando la manera, dándonos vuelta. Él está buscando la presa para acecharla y para comerse la presa. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con eso, debemos enseñar a nuestros hermanos y debemos enseñar especialmente a los nuevos creyentes, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Esta tercera lección tiene que ver entonces con la advertencia que nosotros debemos darle a las personas, los obstáculos que se presentan en el crecimiento. Y estas tres son muy importantes que nosotros podamos decirle a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros discipuladores, que hay que enseñarla muy claramente a los nuevos creyentes de las tribulaciones, de las tentaciones y del tentador, de manera que puedan estar fortalecidos, puedan estar preparados y que el Señor pueda de verdad permitirles cada día que puedan seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Dios me les bendiga. Qué bueno, gracias al Señor por el pastor César Luzardo, que nos ha hablado acerca de la advertencia de los obstáculos del crecimiento y ayudar a entender a los discípulos, como la gente dice que no todo es color de rosa, hay dificultades, pero que no nos vamos a enfocar en las tribulaciones, en las tentaciones y el tentador, sino que nuestro enfoque va a ser en el Señor, que en medio de las tribulaciones Él nos librará, que en medio de las tentaciones Él nos va a librar de las tentaciones y del tentador. Ya nosotros ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino que estamos bajo la potestad de Dios. Escapamos del lazo del diablo y ahora estamos unidos al Señor, a quien servimos con todo nuestro corazón. Queremos saludar a las personas que han estado con nosotros, al pastor Carlos Pachano, que desde allá de Trujillo, su esposa Lesbia de Pachano también, Rosa de Luzardo. Así que las esposas de los conferencistas están ahí viendo todo. Seguramente esas son las que también las que nos evalúan. Así tengo también a mi esposa. También la hermana Sandra Méndez, que bueno, la hermana Ada Terán de Pirela. Queremos saludarle. John Loren Marchán, mire allá, mamá te amo, está diciéndole allá a Saraí, está allá desde Perú, desde Lima. Elizabeth tenía saludos también de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, allá donde el pastor Richard Serrano está por allí. Emily Sánchez desde la iglesia bautista de Pampanito. Tenemos también a nuestra hermana Marta allá desde Perú, desde Lima, saludando también al pastor Alexander Montero. Oíste, Alexander, la hermana Marta de Perú que nos recuerda.
Franklin Viloria, saludos desde Trujillo, así que la gente de Trujillo está ya conectada. Álvaro Liscano, desde allá de Los Patios de Colombia, también. Joao Luis Dutra, desde Argentina, Iglesia Bautista Posada Las Misiones, saludo al pastor, allá nuestro hermano. Luis Clemente, allá también. María Alejandra Artiga, desde Barinas, está siguiendo también. Carlos Manuel Correa, desde Valle la Pascua, Guárico. Víctor Uga, saludos, bendiciones. Heriberto González, desde Caracas, están siguiendo también. Rafael Briceño, desde Caracas. Así que hay muchas ciudades del país. Daxel Álvarez, desde allá, desde Valle la Pascua, desde Trujillo. Petra Bermúdez, desde allá, desde Bogotá. Y así tenemos de muchas partes del país, de otros países que han estado con nosotros el día de hoy. Y recuerden que mañana vamos a tener las lecciones número 4. Vamos a tener al pastor Juan Antonio Guedes, desde aquí, desde Barquisimeto. Modela el ideal de la vida cristiana, el discipulador como un modelo. Rosa de Luzardo, la esposa del pastor César Luzardo, va a estar enseña una correcta escatología, hablándonos de la importancia de la doctrina en el discipulado. Elier Romero, el director de nuestra convención, que va a estar hablándonos acerca de desarrolle la actitud cristiana. Así que mañana es un buen día. Esta conferencia usted la ha visto, compártala para que otras personas tengan la oportunidad de recibir estas bendiciones. Vamos a tener unas palabras finales del pastor Alexander Montero, de cada uno de los conferencistas, unas dos minutos que van a tener para darnos unas palabras finales. Alexander, tu tiempo. Muy bien, bueno, gracias una vez más por esta oportunidad, y quisiera, como un resumen de la lección que me tocó a mí compartir, que pongamos fundamental importancia en ese discípulo que estamos formando. No sembrar dudas, por el contrario, hacer lo que Pablo hizo, reconocer lo que Dios ya está haciendo. Entendamos que es Dios quien está produciendo las buenas obras, quien va transformando la vida de la persona. Reconozcamos eso y reafirmemos esas tres virtudes fundamentales, ¿verdad? La fe a través de las obras, como dice el apóstol, el amor a través del trabajo, del servicio que cada uno puede desarrollar, y la esperanza que va a generar esa constancia en esa nueva vida. El Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado las posibilidades. Damos gracias a Dios por lo que han podido trabajar para poner en un manual, podríamos decirlo así, en un escrito, en un libro, todas esas ideas fundamentales que hoy hemos visto, por lo menos 3 aspectos en estas 3 lecciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de usarnos para ser discipuladores, ser discípulos en primer lugar y luego discipuladores, sirviendo al Señor en la responsabilidad que Él nos entregó de ir a ser discípulos hasta la última de la tierra. Que Dios nos guíe en eso. Amén. Muchas gracias, Alexander. César, ten unas palabras finales, César. Sí, hermanos, Dios me les bendiga una vez más, Dios me les guarde, y como decía Alexander, pues si ustedes se dieron cuenta, en las 3 lecciones habían 3 elementos. Alexander habló de la fe, de la esperanza, del amor, y Saraí habló acerca de la madre, del padre y del hermano, y yo les hablé acerca de las tribulaciones, de la tentación y del tentador. Es importantísimo, queridos hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor y que podamos poner en práctica cada día, pues, este tiempo en el cual nosotros estamos ahorita como encerrados, pero que no debemos desaprovechar esta oportunidad, queridos hermanos. Tenemos que animar, estimular a los hermanos a seguir adelante, de tal manera que nosotros podamos llegar, como dice la palabra del Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo, y podamos perseverar hasta el fin. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y no pierdan mañana, que mañana va a estar mi esposa al bate, ya saben. Qué bueno, César. Saraí, unas palabras finales. Sí, lo interesante de esta lección es que tenemos que orar al Señor para cumplir todos los roles, ¿verdad?
En el caso de esta lección, los 3 roles en usted como maestro discipulador y madre, padre, hijo, también, y ellos hacen lo demás que compartió el pastor Alexander y el pastor César. Es interesante cuando uno se convierte en un discipulador, los primeros hijos espirituales. Entonces le animamos a todos, no piense que, ay, voy a llamar al otro para que oiga el discípulo, hágalo usted. El llamado de usted es lindo, yo ahorita también tengo un grupo y volvemos a seguir siendo discípulos, discipulador y multiplicador que confirma y consolida a los discípulos. Que Dios los bendiga a todos, un gran abrazo. Bueno, hemos terminado el primer día de nuestra quinta semana, nuestra primera conferencia de el libro Prepárese para Discipular. Gracias al pastor Alexander, al pastor César Luzardo y a la misionera Ruth Saraí Cordero. Vamos a tener muchas cosas interesantes que vamos a compartir con ustedes durante estas conferencias. Que el Señor les bendiga. Si esto ha sido de edificación para su vida, siga orando por nosotros. Recuerde que es un milagro que estemos haciendo esto desde aquí de Venezuela con la ayuda del Señor. Compártalo para que otras personas tengan la oportunidad de recibir esta bendición y acompáñenos mañana. Participe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.